Damas y caballos, empecemos con nuestra frase célebre del día, a ver quién puede adivinar su interesante autor. Si Dios no destruye a los Estados Unidos de Norteamérica, tendrá que pedir disculpas a Sodoma y a Gomorra. Nuevamente, si Dios no destruye a los Estados Unidos de Norteamérica, tendrá que pedirle disculpas a Sodoma y a Gomorra. ¿Quién habrá dicho esa frase célebre? No fui yo. Lo fue el ilustre, el evangélico, el gran evangelista Billy Graham, norteamericano de la década de los 70, en la época de la revolución de los hippies. Él fue el primer evangélico de la televisión, empezó toda esta nota de los grandes evangélicos show en la televisión, el Chollywood, el show del evangelio empezó con Billy Graham. Y dijo, él era un tipo autopensador, claro, evangelista, habrá que perdonarlo, tenía algunas ideas propias interesantes y decía cosas radicales como esa. Yo no estoy de acuerdo, estoy en contra de lo que dijo Billy Graham en ese momento. Porque, ¿qué diferencia, hermanos y hermanas, entre Jesucristo y los evangélicos? Por un lado, el príncipe de los evangélicos, Billy Graham, dice que si Dios no destruye a los Estados Unidos, tendría que pedir disculpas a Sodoma y Gomorra. En cambio, Jesucristo, en el otro lado, perdonó, tuvo misericordia, fue tolerante con los ciudadanos de Sodoma y de Gomorra. De la Sodoma. Él fue tolerante porque Jesucristo dijo claramente, si no lo sabes, no sabes leer la Biblia, te lo digo yo. Jesucristo dijo, decía a los fariseos, a los líderes religiosos como Billy Graham, Jesucristo dijo, de cierto os digo, en el juicio final habrá más tolerancia para los de Sodoma y Gomorra que para ustedes. Así dijo Jesucristo a los líderes religiosos hipócritas de la religión ortodoxa y fundamentalista que en esa época era la judía y ahora es la cristiana, la misma cosa, la misma hipocresía, condenando a los pecadores, mientras Jesús fue defensor. De cierto os digo, habrá más tolerancia para los de Sodoma y los de Gomorra que para ustedes en el juicio final, digo nuestro Señor Jesucristo. ¡Viva! Hermanos y hermanas, ahora antes de seguir con la palabra de Cristo, si es que hay tiempo, déjenme hablar a mí, pues. De vez en cuando yo también tengo algo que decir, ¿ya? No puedes. Tiene que ser equiparada la cosa acá. Yo tengo algo que decir. En la época de los hippies, de la década de los 70, principios de 70, fines de los 60, yo pues también era hippie, siempre sigo siendo hippie, pues, el pastor hippie, pero antes no era el pastor hippie, antes era el fumón hippie. Entonces a mí me gustaban ciertas drogas, heroína, le metía un poco la heroína y le metía más. Mi favorita droga era el LSD, ácido lisérgico. Ay, cómo me encantaba esa droga y volaba como un pájaro libre. Pero a mí las drogas me hicieron mucho bien al principio, ¿no? O sea, la marihuana, el LSD sobre todo, que te abre pues el canal al mundo espiritual. Yo era un ateo. Pero con esas drogas, sobre todo con la marihuana, no tanto con la heroína, pero con la marihuana, el LSD, el ácido, me abrieron las puertas al mundo espiritual y pude ver que sí había un creador. Tendría que ser bruto, tendría que ser un necio para decir que no hay Dios, porque la creación y el universo es tan perfecto y tan bonito. Pero con ese tipo de drogas, tú vas subiendo y llegas a un punto, pero luego el cuerpo ya no resiste, sobre todo cuando hay abuso, como en el caso nuestro, yo y de mis cuates, abusábamos las drogas como el LSD, eso que hay que saber usarlo con inteligencia. Nosotros lo usamos sin inteligencia. Entonces, yo empecé a descender a un nivel de depresivo, como le pasó a Jimi Hendrix, que escribió una canción, depresión, manic depression, depresivo maníaco. Ese era yo. Entré en una depresión y dejé a mi novia, empecé a ponerme solo, y me entró la pensadora y etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Sucedió que
yo pensaba mucho, me deprimía mucho pensando en la muerte. O sea, decía, qué horror la muerte. O sea, tener que morir, tener que desaparecer, tener que dejar de existir. Ese era mi más grande temor. Y yo decía, qué horror, o sea, qué pensamiento tan horrible, ¿no? Ya no ser, dejar de ser, desaparecer, que cuando te mueres te desapareces. Entonces, ya después en una búsqueda espiritual, pero como no me gustaban los cristianos, yo dije voy a buscar cosas más espirituales. Pero por ahí se me entró la idea de que Jesucristo era diferente que los cristianos. No era ni un mojigato, ni un hipócrita, ni un fariseo, sino que era un hippie, era un hombre de paz. Parecía más budista que cristiano. Era un hombre de paz, un hombre espiritual, como dijo el Gandhi. Me gusta Jesucristo, pero los cristianos les tengo miedo. O sea que hay una gran diferencia. Entonces yo empecé a buscar el verdadero Cristo y separé las palabras de Jesucristo de la Biblia porque yo no estaba de acuerdo con todo, como San Pablo, otro fariseo, sino más bien yo solo quería saber lo que decía Jesucristo. Y te digo, hermanos y hermanas, Dios y Jesús entró en mi corazón de una forma extraordinaria. Yo pude sentir una paz y un amor, tuve una transformación, o sea, me llené, se me fue la depresión, se me fue la necesidad de las drogas fuertes y entró en mí una paz y un amor mejor que cualquier droga que había conocido. Y empecé a poder amar a Dios, amarme a mí mismo, amar a los demás. Fue una cosa maravillosa, como una droga. Estaba en un éxtasis. Y desde ese día ya no tenía miedo a la muerte. Bueno, todos tenemos un poco, claro. La muerte, uy, es como tirarse de un trampolín, uy. Pero ya no ese miedo de la muerte, sino ya me convertí en un ser eterno, porque sé que existe la vida eterna y que estamos acá por un propósito. Es igual como dijo Jesús, que esta vida es una semilla. Y cuando te mueres te entierran, o sea, así como te entierran la semilla, pero luego brota un árbol de vida eterna. Estamos en kindergarten. ¿Tú crees que Dios sería necio de crearnos sin propósito? No. Hay propósito, hay aprendizaje, hay lecciones que tenemos que aprender a convivir, aprender a amar, aprender a ser felices, aprender a extender los brazos y dar gracias a Dios a pesar de nuestras pruebas y tribulaciones. Y amar a Dios, aprender a amar a Dios, a los seres humanos, a las criaturas, a nosotros mismos y cambiar el mundo con amor. Eso fue uno de los mensajes de la revolución hippie, mucho de la música, ¿no? Los Beatles, era todo sobre el amor. Peace and love, ya no más guerra. Entonces ahí fue que entró en mí ese espíritu y ya se me fue el temor de desaparecer, porque sé que Dios tiene un plan eterno para todos nosotros y nadie va a ir al infierno eterno. Eso fue puesto ahí, añadido en la Biblia por los manipuladores y condenadores y controladores para aterrorizar al pueblo. No, nada de fuego eterno para nadie, ni siquiera para el diablo. Toda la creación volverá a la belleza, en la vida eterna, el amor y la paz para siempre. Estamos acá para aprender y empezar esa vida. Hermanos, la palabra de Jesús, se nos fue el tiempo. Espérense, ¿dónde fue que nos quedamos en la última? En la última nos quedamos. Estábamos en Mateo 26, versículo 47, ¿ya? Mientras todavía hablaba, vino Judas. Y con él mucha gente con espadas y palos, con los ancianos del pueblo. Y ya pues Judas se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le dio un beso. Judas le dio un beso. Eran amigos pues, en esa época se besaban, pues no significaba nada. Era un beso de cariño. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Y entonces vinieron y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús sacó su espada y cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote. Y Jesús le dijo a ese apóstol defensor, le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Alabado sea Dios. Así es, amigos, o sea que los discípulos andaban armados. Los apóstoles andaban con su arma, pues. Tenían pues su arma, su espada. ¿Tú crees que eran todos pacifistas? No. Pero Jesús le dijo en ese momento, ya,
basta de espadas. Además sabía que tenían las de perder, porque era la muchedumbre era grande, y le dijo él que los que matan con espada, a espada morirán. O sea que no está mal defenderse, pero hay que cambiar el mundo con amor, y yo me voy y te veo en el siguiente programa. Thank you.